Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Peña, soy de Radio Uniminuto y hoy estamos con Juanita Gómez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, A Nicole. ti por aceptar darnos esta oportunidad. Y bueno, el día de hoy queremos saber un poquito más de tu vida profesional. Cuéntanos cómo fue esa transición de periodista a presentadora en Noticias Caracol. Bueno, eso fue toda una transición. De nuevo, gracias por la invitación. Qué chévere poder estar acá con ustedes. Lo logramos después de tanto tiempo y tanta insistencia, pero bueno, se logró. Yo arranqué como reportera en Noticias Caracol. Digamos que hice como todo el curso desde ser productora periodística, ayudar a otros periodistas a hacer sus historias, a buscar la información, a entenderla. Luego fui reportera y pasé por muchas fuentes, desde Bogotá hasta el Congreso, hasta la presidencia. Y en ese culmen, como de todo ese aprendizaje y entender muy bien cómo reaccionar en vivo, cómo construir una nota, cómo improvisar y bueno, un montón de herramientas que vas adquiriendo con el periodismo y la reportería en la calle, llega la oportunidad de poder presentar noticias. Y fue un cambio pues muy grande y muy impresionante porque pues no me metí al periodismo para presentar noticias, pero sin duda es como uno de los puntos que sí puedo decir marcan la carrera que tengo. Porque claro, te pone un foco encima y comienzas a aprender otro montón de cosas y de habilidades. Ya es literalmente hablarle a la audiencia en la cara, entrar a su casa, entrar al restaurante, que te vean, que te conozcan y además tener la responsabilidad de transmitir muy bien la información que se está dando. Entonces fue un cambio, pero descomunal, porque una cosa es que tú estés en la calle y estés acostumbrado a hablar unos 2, 3 minutos por cada uno de los reportes que tienes en vivo. Y una cosa es que estés con la ropa normal, yo trabajaba en tenis, yo era más relajada y me maquillaba más bien poquito. Y de pronto ya estás en un set súper, mucho más como formal y te empiezas a vestir distinto, a maquillar distinto y a ver diferente y entonces la cámara está como acá en este ángulo súper cuadrado y es súper intimidante también. Y bueno, son herramientas que uno va aprendiendo, pero fue una gran oportunidad que se trabajó muchísimo también y pues ahí tuve la oportunidad de estar durante 5 años presentando noticias. Bueno, y después de eso ingresas a Semana, ¿no? ¿Cómo Sí. fue cómo afrontaste los desafíos y las críticas desde que iniciaste en Semana? Bueno, pues eso fue todo un tema. Yo te voy a dar un poquito de contexto de por qué decido moverme y por qué decido cambiar también un poco el rumbo de mi carrera. Yo presento noticias y, y siento que lo que empieza a pasar es que tengo muchas más cosas que decir y quiero opinar mucho más fuerte y quiero proponer desde otras lógicas y empiezo a entender que los medios de comunicación están cambiando y hay una crisis enorme, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y me doy cuenta que mientras los medios colombianos siguen operando bajo lógicas del siglo XX, pues los jóvenes y las nuevas generaciones están cada vez entrando y aplicando lógicas del siglo XXI. Y yo decía, esto es distintísimo y se están conectando de otras formas y es la audiencia la que está decidiendo a quién quiere seguir y por qué lo quiere seguir y qué quiere consumir, qué es lo que está pasando. O sea, como que ese monopolio de los grandes medios empezó a cambiar un montón. Y yo decía, no, como que no compagina. O sea, como que hay unos temas súper fuertes que tocamos en el noticiero y en la calle se están hablando otras cosas y en las redes están pasando otras cosas y la manera en la que se comunican es completamente diferente y mucho más auténtica. Yo decía, ¿por qué gente que nunca ha pasado ni siquiera por una universidad tiene tanto éxito? ¿Qué es lo que está pasando como con esa autenticidad? O sea, ¿qué hay ahí? Y me empezó a interesar mucho. Y eso empieza a pasar muchas cosas. También fue la pandemia y esa sobresaturación de información. Creo que todos nos enloquecimos un poquito en medio de la pandemia. Y yo tenía muchas ganas también de aportar desde otros lugares. Yo tenía muchas ganas de construir lo que hoy, por ejemplo, tenemos en Semana, que ya les voy a contar. Pero tenía muchas ganas de probar otras cosas y de ver, ok, si esto está cambiando tanto, ¿hacia dónde vamos y cómo lo hacemos? O sea, cómo empezamos a movernos en esa dirección y no quedarme esperando a ver si un día esa ola me va a pegar en la cara
y te descartan porque no eres tan bonita, la otra es más bonita que tú, la otra es más inteligente que tú, la otra es hija de no sé quién y por eso le damos el puesto. O sea, yo ya no quería operar con eso. Y por eso es que decidí moverme. Pero ese movimiento, por decirlo así, pues fue más largo de lo que uno se puede llegar a imaginar. Me tomó años incluso tomar la decisión, porque yo lo empiezo a percibir desde la pandemia, pero es como hacia 2022, sí, hacia 2022 que yo digo como, listo, ahora sí lo puedo hacer. O sea, 2 años pensándolo y mirando de realmente sí. Y de hecho empecé a probarlo fue en mis propias redes. Y dije, voy a empezar a hacer videos en mis redes y quiero ver de qué se trata, o sea, qué es lo que pasa ahí. Y me acuerdo muchísimo que empecé a hacer videos y la gente me decía, pero ¿por qué eres tan seria? ¿Por qué hablas así como con ese tono todo noticioso? Y yo, tienen toda la razón. Qué raro y nunca lo había pensado. Entonces empiezo a entender un montón de lógicas y lo que también empieza a pasar y es espectacular es que me doy cuenta que arranca, por ejemplo, TikTok y era una audiencia muy, muy joven, de 18 o 25 años, súper interesados en temas así políticos, noticiosos, de debate. Luego el tema no es si les interesan o no las noticias, o sea, lo que estaba fallando un poco era como la forma y el mensaje de llegar, ¿no? De la manera en la que se les llegaba a ese público. Y digo, wow, aquí hay algo súper potente y súper importante. O sea, me quiero dedicar es a esto. Ya, o sea, esto es lo que quiero. No tenía otro camino. Yo decía, ok, si yo no presento noticias, ¿qué más hago en mí? O sea, ¿a dónde más veo hoy? Y no porque no hubiera más caminos, sí, pero como me interesa el audiovisual, me interesa mantenerme como en esa línea, yo decía, no me quiero mover a otro canal, quiero hacer algo diferente. Y ahí es cuando aparece la oportunidad de Semana, en 2022, para crear una unidad de video completamente nueva. Y dije, ok, vamos a hacerlo. Me encanta, me encanta la idea y pues obviamente muerta del susto y todo porque pues igual es una apuesta, sí, como todo en la vida. Es un cambio diferente. Es un cambio muy distinto y podría haber salido muy mal. Afortunadamente ha salido bien, sí. Pero sí fue muy duro tomar esa decisión. Y claro, Semana es un medio que también ha visibilizado muchas caras muy fuertes y tiende a tener también como estigma. Puede decirse. Y sí, yo creo que al final lo que hacemos en Semana, que eso es espectacular. O sea, a pesar de lo que se diga, es que sí es un periodismo con carácter. O sea, a la audiencia es transparente cómo pensamos, cómo operamos, cómo lo vemos. O sea, es muy transparente, es como evidente. Que eso también tiene que ver con todo, porque, no sé, al final nos han dicho en periodismo, ustedes, por ejemplo, que están estudiando, la imparcialidad. Sí. Ok, sí, o sea, debe haber un equilibrio en la información, por supuesto, pero todas las piezas periodísticas al final tienen una mirada propia de quien lo hizo. Y eso entre más transparente sea con la audiencia me parece mejor. Luego el problema no es tener posturas, el problema es que no las hables abiertamente, pero todos tenemos posturas. Y obviamente pues desde una ética y demás, o sea, no vamos a mentir, no vamos a decir, digamos, en ese marco de ética, pero mientras sea más visible mejor. Entonces eso me pareció espectacular y yo dije, ok, lo vamos a hacer. Y vengo a Semana, pero obviamente pues era un cambio bien fuerte y bien abrupto y fue muchas cosas empezaron a pasar. Obviamente ese estigma, como que mencionas, como esa imagen súper fuerte que hay sobre Semana, sí. O creo que ha cambiado muchísimo también, sí. Pero en ese momento era muchísimo más fuerte y claro, una periodista, en este caso, que solamente decía lo que estaba puesto en un teleprompter y ese era el esquema, de ahí no te puedes salir. De pronto si comienza a hablar un poco más, es como, uy, ¿qué pasó? Y un montón de gente me dejó de seguir. Y en mis redes fue como, empecé a ver que bajaron y no sé, yo alcancé a contar como unas 2,000 personas me dejaron de seguir y yo, pero así en un segundo, porque obviamente hice un video de eso, conté, me voy para Semana, sí. Una cosa, voy a dar este paso, vamos a estar más conectados, me voy a dedicar solo al digital, y esto fue, empezaron a caer, pero también empecé a ver, ok, pues está bien esas decantaciones, como que al final, pues si no te conectas, pues no te conectas.
Otros se habrán dado cuenta que no era tan radical como se pensó. Bueno, un montón de cosas ahí. Pero fue un poquito como convulsionado, pero estuvo muy chévere. Asimismo también has tenido más audiencia, ¿no? O sea, de acuerdo, muchísima exposición, muchísima, y gente que te dice por tu nombre, veo tus videos, sí. He visto lo que haces, que eso también es espectacular. De hecho, yo te conocí fue después de que empezaste a hacer contenido digital. ¿En serio? Sí. Chévere, o sea, por redes, literal, sí, por bacán. Eso te digo, siento que también subió tu audiencia. Sí, y que además es muy chévere porque al final uno sí se empieza a conectar de otra forma, y no tenemos... Es loco porque a veces las audiencias también es como aferradas a esta idea de tiene que ser así, si ella no dice lo que yo pienso, entonces la dejo de seguir. Si ella no piensa como yo, entonces la dejo de seguir. Bueno, pues, sí. Pues yo no soy tan así, pero pues la gente sí tiende a ser un poquito así, pero como que tú vas volviéndote un poco más flexible con todo eso, como que está bien. Okay. Chévere. Y bueno, dices que este cambio te gusta, el tema me fascina. De las redes, de lo digital. Me fascina. ¿Cómo crees que afrontaste ese desafío y qué habilidades retomaste o empezaste a aprender para generar esos contenidos? Esa es una pregunta espectacular, porque toca cambiar absolutamente todo. Todo lo que aprendí en periodismo, claro, yo tenía unas bases, sabía escribir, sabía preguntar, me sé comunicar, tengo incluso habilidades en edición y demás, digamos, como esas grandes herramientas las conservo y se mantienen, pero para entrar en el digital literalmente tuve que desaprender un montón de cosas, desde la manera en la que me expresaba, las palabras que usaba, la lógica, y te voy a poner varios ejemplos. Desde lo más sencillo está, por ejemplo, que uno en periodismo suele decir el preciado líquido. Acá digo agua. Okay. El dinero, no, es la plata. El vehículo colisionó con otro, no, se chocaron en la esquina. O sea, ¿sí me entiendes? Mucho más coloquial, mucho más simple. Esa simpleza y esa autenticidad es al final la que conecta. Entonces, desde eso que es tan pequeño, entre comillas, y simple, eso lo tuve que ir aprendiendo día a día y video a video. Y el otro gran aprendizaje es que en digital, pues tú tienes que seguir también muchos de esas tendencias y de esos indicadores que están en las plataformas que te están mostrando qué es lo que está llamando la atención de la audiencia y por qué. Cuando uno está en un consejo normal, tradicional, en un medio tradicional, lo que tú haces es que pues quien lo preside, que generalmente es el director del medio o los subalternos, pues como los mandos más medios, lideran esos consejos. Y eso básicamente está basado en la opinión que tienen ellos frente a los temas. Hoy me parece que es importante tal tema, casi que como que sacan el dedo por la ventana, hoy creo que va a ser importante esto. Acá es completamente distinto. Acá las audiencias te están diciendo qué cosas son muy importantes. Sí. Y claro, hay noticias que por supuesto, sin importar si me salen o no en las plataformas y si se están midiendo o no, son muy importantes y se van a hacer y se van a cumplir y se van a publicar, pero hay otro montón de temas que también la gente quiere conocer y que antes ni siquiera se abordaban. Desde el tema, por ejemplo, de maltrato animal hasta finanzas personales, y todo eso cabe en los medios. Eso no es como una lógica normal. O sea, como que acá se altera un poco también ese orden y esa preponderancia que se le dan a los temas. Y eso también es espectacular. Y es tan cambiante, es una cosa que todavía está como en desarrollo, tanto el lenguaje audiovisual como hacia dónde va el contenido digital, porque pues monetizarlo es difícil, o sea, hay un montón de cosas que son bien complejas. Entonces sí tuve que desaprender mucho y casi que volver a arrancar. Entonces llevo casi 3 años en ese nuevo yo, en ese nuevo mundo. ¿Con qué criterios buscas para subir ese contenido? O sea, ¿en qué me fijo? ¿En qué nos fijamos? Pues hay un montón de plataformas que tenemos que nos están indicando qué temas son los más fuertes, pero sin duda también hay un criterio propio en elegir y en poder mostrar y poder seleccionar cada uno de esos contenidos. Pero sí, digamos, la preponderancia más fuerte está puesta en esas plataformas, porque es que al final yo ya no juzgo
que a la gente le interese el tema A o B. Porque no se trata solo de que se muestre ese tema A o B, sino que si están hablando de A, pues yo tal vez te puedo contar esta otra historia de A. ¿Sí me entiendes? O sea, es como hacer parte también de esa conversación y eso es importante. Porque también se puede pensar, no, en las redes es solamente el escándalo y ya, no es solamente el escándalo y ya. Hay un montón de dinámicas y de cosas que están pasando que son importantes que estén ahí. Y así es como hacemos esa selección. Y es bien interesante porque nosotros, digamos, para que lo entiendan un poquito más de la forma que tenemos, nosotros sí nos preocupamos mucho por cómo se presenta esa información. Luego, puede que el tema sea importante por X, pero yo te quiero contar otra cosa de ese tema. Okay. Y tenemos consejos, son consejos, les llamamos, pero realmente son como llamadas creativas, en donde seleccionamos cuáles son los temas más importantes de ese día, basado en las plataformas y también en lo que vemos, pues porque al final es un medio de comunicación y también pues se tiene que responder a ciertas lógicas, así no sea la mega tendencia, pero igual también lo hacemos. Y tenemos una llamada en la que los periodistas decimos como, ok, ¿cómo voy a mostrar esto? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cómo vamos a empezar el video? ¿Cómo va ese gancho? ¿Cómo se va a construir? ¿Qué imágenes vamos a usar? ¿Qué título vamos a meter? O sea, todas las partes que componen como ese video son súper importantes para nosotros. Y eso antes no pasaba. Ya hay una forma y te ajustas a esa forma. Off, sot, off, sot, off. Acá es como, no, yo voy a empezar por esto y voy a pararme acá y me voy a grabar en verde y voy a estar caminando y me voy a reír y vamos a hacer un chiste de esto. O es mucho más serio, la música es más suave, lo vamos a hacer supremamente formal, ¿me entiendes? Pero es como toda una creación, es una estructura completamente distinta. Ok. Y ya para cambiar un poquito más de tema, ¿qué piensas del periodismo digital? Bueno, pues que está en evolución, en una evolución permanente. Veo que cada vez hay más medios que están tratando de dar como ese paso. Lo que siento y veo es que ese paso les cuesta muchísimo, claro, porque ese negocio todavía no está descifrado, porque monetizarlo es bien complejo, porque los medios, muchos siguen siendo unas estructuras gigantescas y muy grandes y creo que la tendencia va a seguir siendo la que estamos viendo y es que los medios van a terminar siendo medianos y pequeños medios. O sea, esas grandes estructuras de más de 2.000 personas, esos sueldos así descomunales y la publicidad, es que en paralelo todo ha cambiado. O sea, no solamente el periodismo, sino también las fuentes que alimentaban ese periodismo también cambiaron para siempre. Entonces ahora todos estamos como tratando de ver, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo le buscamos la comba al palo? Literalmente. Y siento que eso está ahí, que todavía le faltan varios hervores, como que todavía no es muy claro hacia dónde realmente va a ser, pero entre uno más rápido decida dar ese paso y se mueva hacia ese nuevo camino, pues es mucho mejor. Lo que siento es que también por las estructuras tan grandes de los medios cuesta más dar ese paso, sin duda. ¿Qué proyecto o temas tienes a futuro y por qué? ¿Qué proyectos? Bueno, cada vez meterme mucho más en video largo, porque el que más me gusta a mí realmente ha sido corto y es como el que más he explotado así a todos los niveles posibles, pero video largo ya entendiéndolo como un podcast, como más de una conversación, como más profundo, pues eso me parece espectacular, que además también tiene otra lógica completamente distinta, porque no es sentarte a hacer una entrevista y ya, es otra cosa. Y además hay tantos y los estamos viendo en todas partes que también es como, ok, ¿y cómo se propone otra cosa de otra forma? Entonces, bueno, seguir en esa construcción. Al final, también lo que pienso es que se tiene mucha visibilidad y eso es espectacular, pero lo más como gratificante de todo es poder construir comunidad y generar un impacto real. En eso seguimos trabajando todos los días, sin duda. Y aterrizarlo, porque si bien lo que nos ha mostrado incluso también la pandemia es que el digital es muy importante, pero todo lo que pasa offline, es decir, afuera del digital, también es muy importante. Sí, claro. Y se va a mantener y la gente lo va a buscar, entonces también es como buscar esos otros espacios como en el mundo no digital. Entonces, como que en eso estamos.
Y ahorita que se vienen las elecciones, que va a estar bien denso y candente, entonces pues evidentemente todos los formatos que podamos crear y explotar desde ahí. Ok, qué chévere sería eso, ¿no? Sí, me encanta. ¿Qué consejos nos darías a nosotros los estudiantes que estamos finalizando o a los que están iniciando hasta ahora su carrera? Pues lo más importante es que puedan entender que el mundo periodístico al que van a entrar está en una evolución impresionante y que entre más rápido entiendan hacia dónde está yendo o cuáles son las dinámicas que están cambiando para siempre, es mucho mejor porque les va a permitir incluso potenciar mucho más sus carreras, el camino que se han trazado. O sea, al final creo que en el digital está puesto casi todo. Seguramente muchos de los grandes medios, de los medios mucho más tradicionales van a seguir existiendo, tal vez de otra forma. Pues uno puede empezar a anticiparse cómo sería esa otra forma, hacia dónde se están yendo la atención, el consumo. Entonces, en la medida en la que uno lo pueda entender mucho más y anticiparse hacia dónde va como esa conversación, pues muchísimo mejor. Y mi recomendación es, al final, tú puedes tener redes sociales personales, cada uno como periodista y demás, pero cada vez se ha convertido más en una hoja de vida. Y si estás trabajando en un proyecto, quieres tener cierta visibilidad y quieres enfocarte en algo específico y sobre todo en digital, pues ese es el mejor camino. O sea, no ver las redes sociales como ese espacio personal donde yo subo las fotos más lindas y más chéveres, sino que realmente ese puede ser el espacio que transforme tu vida para siempre. Y yo siempre lo digo, estás a un video de que tú, pues video, publicación o lo que te guste, porque pues yo hablo de video, pues porque lo hago, pero entiendo que haya gente que también puede estar pensando en audio digital, texto digital, que también está muy chévere. Lo usan realmente como un espacio para construir ahí y empezar a no esperar a que un medio te contrate, sino empezar a generar tu propio contenido, tus propios videos, tus propias dinámicas, tu voz propia. Es súper importante desarrollar la voz propia. Digamos, yo en lo personal he querido empezar así en mis redes, pero no sé cómo empezar. ¿Qué consejo me podrías dar? ¿Qué te gusta? ¿De qué te gusta hablar? ¿Qué te llama la atención? De farándula, de chismecitos, así. Lo más importante es empezar. Sí. O sea, eso sí es dar el paso hacia de una. Yo casi que no se tiene una respuesta, pues porque al final, sí, tú ves a creadores que te dan consejos de cosas, arranca con la frase importante en los primeros 3 segundos, que ese es el gancho o el hook, listo, sí, todo bien con eso. Pero lo más importante es desarrollar tu voz propia frente a la información que te gusta. Entonces, en ese caso, es que son muchísimas cosas, porque uno es que tienes que arrancar. No importa con lo que tengas, si tienes luz, con luz, si no tienes luz, sin luz, si no tienes equipos, sin equipos, con el celular, arranca, o sea, con lo que sea, arranca. Okay. Y luego lo vas perfeccionando. Nosotros tenemos una regla y siempre se la digo al equipo con el que trabajo, y es, si el 60% está bien, va para arriba. Porque yo prefiero 1000 veces un video rodando, andando, que tal vez esté imperfecto, a nunca aparecer, a tenerlo guardado y que no esté ahí. Hay que estar ahí. Tú solo existes en digital si estás. Solo existes. Entonces tienes que arrancar. Entre más rápido arranques, mejor. Eso es como lo más... Ese es el primer gran consejo. Sí, entre más rápido arranques, mejor. Con imperfecciones, pero andando. Un pasito para adelante y atrás, no importa, pero estás avanzando. Eso es súper clave. Y lo otro es que hay que tener una voz propia frente a eso. La voz propia se puede construir de muchas formas, desde cómo se está viendo ese video, hasta cómo hablas tú, cómo te expresas, qué haces mientras presentas la información, pero sobre todo es como, ¿qué piensas tú de lo que estás contando? O sea, me interesa saber tú qué opinas de lo que estás contando. Esa es la voz propia, digamos. Es como, yo entiendo esto, creo que esto es importante para ustedes, creo que deben saber esta información, esto es así por esto. Esa voz propia es trascendental y es la que termina también dándole la vuelta a todo, y por eso es tan fuerte y como que te conectas tanto con gente que nunca la habías visto, pero te llega. Sí, es lo que engancha. Sí.
Ok, muchas gracias, Juanita, por esta oportunidad, a por ti. el espacio. No, me encanta conocerlas. Ay, yo gracias por permitirnos saber un poco de tu vida profesional, a nosotros como estudiantes y los que te están viendo. Muchas gracias. En la próxima ocasión. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Usen sus redes. Chao. Antes de comenzar. Sí, de acuerdo. Chao.